En una pequeña estancia al pie de las montañas de la Patagonia, un cachorro de dogo argentino fue llevado como regalo con la idea de proteger al ganado de los pumas. Era el único sobreviviente de su camada. El patrón de la estancia, Don Martín, sabía que los dogos no eran perros pastores. Estos animales, robustos y fuertes, son cazadores por excelencia. Sin embargo, lo recibió, ya que la persona que se lo regaló era muy querida por Don Martín. Ese pequeño cachorro, al que bautizó como Blanco, no parecía tener mucho futuro. Así fue que decidió que viviera entre las ovejas. Don Martín tomó una decisión poco convencional. Dejó que las ovejas lo amamantaran junto a sus corderos. La oveja elegida, una dócil hembra llamada Luna, lo aceptó sin problemas. Así, Blanco creció entre balidos, brincos y el aroma de la lana. Desde pequeño, sus movimientos eran torpes y su temperamento tranquilo. «Este no va a servir para nada», comentaban algunos peones al verlo pasar la mayor parte del día dormitando bajo el sol. Mientras tanto, el viejo ovejero de la estancia, un collie llamado Tehuelche, seguía al rebaño día y noche vigilando y guiando. Sin embargo, el tiempo no perdona a nadie, y el día que Tehuelche no despertó, la estancia quedó sin un protector para las ovejas. Don Martín no tenía muchas esperanzas en Blanco. El dogo ya era adulto, enorme y musculoso, pero seguía con su aire apacible y perezoso. Por necesidad, decidió llevarlo al rebaño para ver si, al menos, su presencia intimidaba a algún depredador. La prueba de Blanco. Una noche, mientras las ovejas dormían en el corral, un puma acechaba en la oscuridad. Blanco, como de costumbre, estaba echado cerca del rebaño, roncando suavemente. Sin embargo, algo cambió cuando el puma dio el primer salto hacia la cerca. En un instante, Blanco se levantó como un rayo y embistió al puma por sorpresa. El sonido de los gruñidos y la pelea se escucharon en toda la estancia. El puma, sorprendido por el tamaño y la ferocidad del perro, huyó de inmediato. Al amanecer, Don Martín encontró a Blanco vigilando el corral, erguido y atento. Por primera vez, el dogo mostró su verdadero potencial. Pero la desilusión fue pronta, pese a su éxito inicial. No todo fue sencillo para Blanco. Una tarde, mientras el rebaño pastaba en una quebrada cercana, un par de zorros acechó a los corderos. Blanco, distraído bajo la sombra de un álamo, no reaccionó a tiempo. Cuando los peones llegaron, faltaban 2 corderos recién nacidos. La decepción en el rostro de Don Martín era evidente. «Este perro no tiene la sangre de un ovejero», murmuró, acariciando su sombrero con frustración. Blanco, ajeno al reproche, se movía con la cabeza gacha, como si entendiera su fracaso. Durante días, los peones no dejaron de criticarlo y llegaron a sugerir que Don Martín trajera otro perro pastor. Pero el patrón, aunque molesto, decidió darle otra oportunidad.
un día ocurrió algo inesperado. Las ovejas se extraviaron de su lugar de pastoreo. Por ello, don Martín decidió salir a buscarlas. Era un rastreador famoso, y en la mayoría de las ocasiones encontraba al ganado en las primeras horas del día. Sin embargo, esta vez una llovizna persistente había borrado las huellas, lo que le obligó a caminar muy agachado, siguiendo con dificultad los escasos rastros visibles. Lo que don Martín no había notado era que un puma lo seguía agazapado. Aunque estos animales suelen temer al hombre, en esta ocasión el puma estaba en su territorio. Y se sabe que los pumas son muy territoriales y aún más cuando tienen crías. Don Martín, siempre respetuoso de otros seres vivos, usaba métodos de disuasión para alejar a los depredadores de su ganado. Y aquello le había funcionado bien hasta entonces. Por eso nunca le gustaron los dogos. Refunfuñaba a cada paso, criticando el poco desempeño de Blanco, que en cierto modo tenía razón. En la senda, se detuvo a examinar unas huellas. Aunque no se distinguían claramente, notó que se hacían más nítidas a medida que avanzaba. Su rebaño no debía estar lejos. Al levantar la vista hacia la dirección que marcaban los rastros, esbozó una sonrisa al divisar un piño de ovejas en una loma. Sin embargo, su sonrisa se desvaneció al instante. Un golpe lo sorprendió por la espalda. El puma lo había atacado y lo mordía en el brazo. Don Martín gritaba de dolor mientras intentaba liberarse. Pero el puma era enorme y lo superaba en fuerza. En medio del caos, todos los recuerdos de don Martín pasaron por su mente en un segundo. Sabía que su muerte sería inminente. Pero no todo estaba perdido. Blanco, que había estado cuidando de las ovejas, escuchó la pelea y reconoció la voz de su amo. Sin dudarlo, abandonó al rebaño y corrió hacia él. El dogo embistió al puma con una ferocidad inesperada. Aunque el felino intentó resistir, la fuerza y determinación de Blanco lo superaron, obligándolo a huir asustado por el inesperado ataque del dogo argentino. Don Martín, muy herido en su brazo derecho, improvisó un vendaje con parte de su ropa. Al recobrar el aliento, notó que Blanco estaba a su lado, vigilante y fiel. Emocionado, lo acarició con gratitud. De regreso a la estancia, don Martín reflexionó sobre lo sucedido. Aunque Blanco no era el mejor perro pastor, había demostrado que las ovejas eran su familia, quienes lo criaron, y que él, su amo, era su mejor amigo. Nunca más pensó en separarlo del rebaño. Para solucionar los problemas de pastoreo, don Martín decidió criar a un nuevo perro collie. Mientras tanto, Blanco se convirtió en el guardián oficial de la estancia, mostrando que incluso un dogo podía proteger lo que más amaba. Esto me recuerda a una historia de la vida real, en la que un puma se comía a los perros de un pueblito, hasta que un dogo intervino y detuvo la matanza. Si te interesa verla, haz clic en la siguiente miniatura. No dejes darme like y si quieres suscríbete para más historias como estas.